Esta semana ha sido como todas las semanas de muchas noticias. Empezamos el domingo con el inicio de campañas para la elección judicial, hoy la cuestión de los aranceles, pero lo que es común denominador en todos estos días de muchas noticias es que también luego son días de muchas fake news. Las mentiras, el control de la información ya es historia de todos los días y desde hace muchos años. De todo esto, de esta infodemia que sufrimos, vamos a hablar hoy en Estación Averno. No se vaya, bienvenidos a bordo. Ya estamos aquí, me agarraron papando moscas. Oigan, pues hoy vamos a hablar de la infodemia y para hablar de infodemia, pues lo mejor es invitar a un experto en infodemia, que lo vemos todos los miércoles en la mañanera del pueblo en la sección del detector de mentiras. Miguel Ángel Elorza, bienvenido a Estación Averno. Muchas gracias por haber venido. Pepe Hernández, muchas gracias por invitarme. Oigan, les recordamos que estamos totalmente en vivo, entonces todos los comentarios que quieran hacernos, las preguntas que quieran hacer, aquí si tienen algunas dudas sobre alguna noticia, si es falsa o no, aquí lo podemos saber. Oye, pues como decía hace un momento, ya llevamos muchos años con esta infodemia, ¿no? Sí. Es una pandemia de desinformación que comenzó hace ya muchos años, pero yo siento que ya llevamos pues por lo menos unos 8 o 9 años que se intensificó. Y específicamente en México yo creo que a partir de que llega López Obrador a la presidencia, que es algo que los medios corporativos tan de la mano del poder económico, que llevaban décadas gobernando este país, pues sí los sacó de control y se pusieron a desinformar y a desinformar y a desinformar. Lo intentaron desde viejas campañas, desde el 2006, pero en 2018 sí, ya se vieron totalmente, pues se vieron derrotados y se vinieron durísimo, ¿no? Con la infodemia. Yo creo que, como bien dices, a partir de 2018 es que ya pierden el control de la narrativa. Yo ahora que estaba haciendo memoria para venir para acá, recordaba dos momentos que a mí marcaron mi carrera y para lo que me iba a dedicar. Diciembre de 2012, se acordarán, que era el 13 Bactum, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el mundo maya. Ah, sí, es cierto, se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Se iba a acabar el mundo. No se acabó, pero regresó el PRI, que es todavía parecido. peor. Pero bueno, estaba yo viendo Televisa y estaban haciendo un enlace hacia Chiapas. Ajá. En el contexto del 13 Bactum, y de pronto sale su corresponsal en Televisa diciendo que los zapatistas habían salido a marchar para conmemorar el 13 Bactum. Entonces ahí estaban las imágenes de los zapatistas marchando. Y no era por eso, era porque se conmemoraba un aniversario más de la matanza de Acteal. Y ahí sí fue cuando dije, estos ya se volaron la barda. O sea, ya era un cinismo, pero porque no era cínicos, no era que se equivocaron. No, ya era construir una realidad completamente exacto, alterna para no mencionar la matanza de Acteal. Claro. ¿No? Y justificar en un contexto al que no correspondía esa manifestación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego recuerdo también 2012, ya Peña Nieto como presidente, que Milenio estaba haciendo su cobertura sobre cómo la policía federal en ese entonces había entrado y había hecho un operativo quirúrgico, decían, para desalojar a los maestros del Zócalo de la Ciudad de México que estaban en contra de la reforma educativa. Y entonces están diciendo que es quirúrgico en el estudio, mandan al Zócalo con su enviado, que era una mujer, y en eso se escuchan los gritos de no me golpeen, soy reportera, soy periodista. ¿Ella misma? Ella misma. Wow. Y regresan de inmediato al estudio y dije, están creando otra realidad. Entonces, ¿quién estaba en el estudio? ¿Quién era el conductor? No me acuerdo, no era de los famosos. No eran los famosos en ese entonces porque eso ocurrió durante el día. Foro TV, seguramente. No, era Milenio. Ah, Milenio. Claro. Yo le estaba viendo en Jalapa con los maestros que estaban también manifestándose en Jalapa. Esa noche, también desalojaron a los maestros de Jalapa por orden del entonces gobernador Javier Duarte. Igual entraron, llovía, Jalapa es húmeda todo el tiempo, y entraron con unos toletes que daban toques.
Entonces le pegaban al suelo y se veía cómo pues la electricidad conducía. Había unos jóvenes de la Universidad Veracruzana parados, haciendo valla, digamos, para que los maestros pudieran replegarse, porque habían mujeres, niños, etcétera. Y la policía golpeó a todo mundo. Yo pude salir por piernas, estaba reporteando esa noche, y al día siguiente los medios veracruzanos tampoco dijeron nada de lo que había ocurrido. Entonces se les fue cayendo el control de la narrativa, fueron perdiendo credibilidad y ya empezaron a generar. Ya generaban, pero creo que todavía no había esta conciencia de la sociedad y tampoco había las herramientas para desmentir. Entonces, mentiras ha habido siempre. Sí, claro, una construcción de la realidad. Ahora, eso que es importante, una construcción de una realidad y tratar de, pues, de venderle esa realidad a la gente, que te crean esa mentira, pues. Exactamente. Tú recordarás, quizá los más jóvenes que nos ven ahora, pero había un señor que salía con unos micrófonos en el canal, con unos audífonos en el Canal 2, y lo que él decía era realidad, ¿no? Y lo que le soplaba Lupita, y el señor presidente le tomaba la llamada o al revés, pero lo que Jacobo Zabludovsky en ese momento decía era lo que ocurría realmente en México. ¿Qué pasó? Que eso se cayó. Contribuyó mucho también, creo, el Yo Soy 132 en 2012, que hace evidente el cerco mediático, cuando al día siguiente de que corren a Peña Nieto de la Ibero, todos los diarios suscritos a la Organización Editorial Mexicana, los soles, cabecean éxito de Peña Nieto a pesar de intento de boicot, una cosa así. Pues es lo que hoy conocemos como nado sincronizado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre eso ha existido. Lo que pasa es que también antes había, me parece, una relación entre, como ya dijiste, los poderes fácticos, los medios de información y el poder político. Exacto. Sí, claro, estaban totalmente de acuerdo, en connivencia total con el poder político, con el partido en el poder, que después eran los partidos en el poder, porque pues ya no había gran diferencia entre PRI y PAN, y la presidencia de la República. Y lo que decía este señor de los audífonos, que fue heredándonos su puesto, después fue Guillermo Ortega, luego fue López Dóriga, fue muchísimos años. El gran heredero de Zabludovsky durante muchos años es López Dóriga. Sí. Y lo que decían estos personajes en el canal de televisión más visto en el país, estaba perfectamente controlado, ¿no? O sea, no podían salirse del guión. De repente abrieron espacios, por ahí yo me acuerdo que sacaron una cosa que se llamaba En la opinión de, y entonces invitaron a gente de izquierda, ¿no? A Monsiváis, a Poniatowska, para dar una opinión, un minuto. Sí. Pero todo lo que se decía ahí estaba perfectamente controlado y en perfecto acuerdo con el poder político, ¿no? Sí, y no solo en ese espacio. Tú recordarás, por ejemplo, en las mañanas, cuando Atenco, Televisa y Azteca transmitiendo en vivo y casi llamando al linchamiento. Sí. O también en las mañanas, el noticiero de Televisa con Loret de Mola, pues transmitiendo lo que fue, hoy el sabemos, un montaje, el de Florence Cassé. De Genaro García Luna en el caso Florence Cassé. Así es. Pero yo tengo la impresión, claro, ahorita me estás diciendo que mi impresión es totalmente equivocada, que había, obviamente no en la televisión sabemos que Televisa y después pues, TV Azteca también han estado en esta connivencia con el poder durante décadas. De hecho, si no mal recuerdo, la primera transmisión que se hace en televisión en México, de Telesistema Mexicano, es una cosa del PRI, una especie como de reunión o un evento del PRI. Y bueno, está la famosa frase de Azcárraga Milmo diciendo somos soldados del PRI. En fin, yo recuerdo hace no mucho, cuando muere Azcárraga, y lo vi hace poco en la serie de Paco Stanley, en un documental, que no en la serie, sino un documental que hubo sobre lo de Paco Stanley. Cuando muere Azcárraga Milmo y toma las riendas de Televisa Azcárraga Jan, hacen una reunión ahí con todos los personajillos famosos de Televisa, sus conductores, sus actores, y está ahí Krause, o sea, también sus intelectuales. Y me acuerdo que Talina Fernández le pregunta, bueno,
siempre nosotros supimos que había que irle a la América y votar por el PRI. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cuál es la orden? Le dice Azcárraga Gallán. Sí, sí, sí. Y él así como pues, se la está dando ahí de muy democrático y dice algo así como que la línea es que ya no hay línea o algo así, ¿no? Que además, perdón, es interesante porque en esa supuesta apertura democrática lo que se hace en la era Yan es el gran negocio de las campañas políticas, ¿no? Claro. Donde empiezan ellos a cobrar y entonces vemos todo lo que se hizo con el expresidente, el último priista, el último priista, Peña Nieto. Peña Nieto, ¿no? Toda la construcción desde los medios de información, cómo se fue generando esa campaña. El expresidente López Obrador contó varias veces cómo Televisa les canceló sus spots porque tenían que, ya les habían pagado. Incluso etcétera. Pagando, no podían. No querían transmitirlos. Entonces vemos cómo sí los medios de información fueron un brazo de los poderes para imponer gobiernos, manipular a la gente, tapar tal o cual escándalo. Entonces la gran diferencia es que antes estos medios corporativos, los más poderosos, la televisión y los grandes medios impresos, estaban perfectamente en armonía con el poder político. La gran diferencia es que ahora están totalmente en contra del poder político, principalmente de la presidencia de la República, ¿no? Del poder ejecutivo. Del ejecutivo, y yo creo que... Porque, por ejemplo, al legislativo lo han criticado siempre. Sí. Y más a partir del 97, que ya sí hay bastante pluralidad. Pero siempre estuvieron en connivencia con el poder ejecutivo. Ahora están, desde el sexenio de López Obrador, abiertamente en contra. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Pues por los intereses y los negocios que perdieron, ¿no? Porque muchos de estos medios, su principal negocio no es el de la comunicación. Así es. Sino son miles y miles de negocios de miles y miles de millones de pesos detrás. Y utilizan a los medios para defender esos negocios, ¿no? Para defender esos intereses, para presionar a gobiernos, etcétera, pero también pues la publicidad que antes los gobiernos o el gobierno federal le pagaba a todos estos medios de comunicación. Hay dentro de lo que sí se puede contar son miles de millones de pesos que en el último sexenio priista le dieron a los medios de información, a Televisa, Azteca y a varios medios. Eso se redujo considerablemente cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora ni se diga. Entonces son, por un lado, los intereses de estos conglomerados, empresas, y por otro lado también... el negocio de la publicidad. El negocio de la publicidad. Pero López Obrador le siguió dando bastante a Televisa, era de los, si no me equivoco, Televisa era quien más recibía en publicidad. Bajó mucho. Bajó muchísimo. Pero seguía siendo bastante, ¿no? Lo que se llevaban. Pues no sé si tan bastante, pero, por ejemplo, ¿qué pasa durante el gobierno del presidente López Obrador? Se apoya a los medios públicos y también crecen en cuanto al alcance demográfico los medios públicos y hoy ya alcanzan creo que 75% de cobertura nacional. Entonces eso también pues le molesta a los medios privados que los medios públicos tengan esa capacidad, ese alcance, produzcan, etcétera, lo que antes pues no ocurría, sino todo ese dinero se iba a los medios privados. Entonces, decimos, la gran diferencia es que ahora los medios privados, los grandes medios corporativos, no están en connivencia con el gobierno, con el poder político, sino totalmente en contra. Lo que antes hacían era, pues, obedecer órdenes del presidente y defender los intereses y los negocios también del presidente y de ellos, que eran pues los mismos, ¿no? O sea, llegó un momento en que se privatizó la presidencia, ¿no? Sí. Y ya pues era un grupito. El consejo, no el consejo, ¿cómo se llama? El de Televisa, el grupo que... digamos los directivos, etcétera. Consejo directivo. Sí, tiene un nombre, pero ahorita se me fue. Pues eran las 30 familias más ricas de México.
y que tomaban las decisiones y que estaban ya perfectamente de acuerdo con... Bueno, con ¿que no hasta presidente. Zedillo se tuvo que meter a la muerte de Azcárraga Milmo para la sucesión y para ver quién iba a quedar y repartir la herencia? O sea, de ese tamaño era la importancia de estas empresas. Ahora se nos olvida algo que es muy importante y que a estos dueños de los medios de comunicación, de las televisoras y de las radios privadas, les conviene que se nos olvide. El aire, la frecuencia por donde viajan sus señales son un bien público, son una concesión. Y yo creo que esa es la principal arma que tenemos las audiencias para reclamar que no utilicen un bien público para diseminar mentiras. Porque, por ejemplo, una de las definiciones que da la Organización Mundial de la Salud de Infodemia es que esta plaga de noticias falsas, este exceso de información, todo este conjunto de mentiras, pues lo que hacen es minar las instituciones. Entonces, recordemos durante la pandemia, esta noche en Hechos, salía a decir, no le hagan caso al doctor Gatell. Caso al doctor López-Gatell. Cuando estábamos en medio de una pandemia, a través de un bien público, que es el espectro radioeléctrico, a través de una concesión. ¿Cómo se puede usar un bien público, un bien de todas y todos los mexicanos, para decir no obedezcan es que no solo no obedezcan al gobierno, no obedezcan al Estado? Pero sí son capaces de eso y más. Sí. No era no obedezcan, porque obedecer tiene ahí una connotación. No le hagan caso. Sí. La frase, la recuerdo perfectamente, era no le hagan caso al doctor López-Gatell, lo cual, efectivamente, como dicen, en medio de una pandemia, eso es hasta criminalmente irresponsable. Sí. Entonces ahora estas empresas están totalmente en contra y utilizan sus medios para hacer campañas de desinformación en contra, pues, del gobierno. Sí, es algo inédito. Sí, digamos en este reacomodo de la separación del poder político, el poder mediático, el poder político y el poder económico, esto sí es algo completamente nuevo en México, porque se dieron estos golpes blandos a través de los medios de comunicación, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en Argentina. En Ecuador. Sí, en Ecuador también. Entonces, Bolivia. Entonces... Y el desafuero del observador fue una suerte de... Claro. Algo similar. Sí, porque preventivo. Se unieron los medios para poner esta narrativa de que el presidente estaba pues desobedeciendo una orden judicial. ¿Cuántos medios de comunicación pasaron completo el discurso de López Obrador aquella vez en San Lázaro, cuando él decía: me están desaforando por abrir un camino que conectara un hospital? Y luego, al final de su discurso, que nos va a juzgar la historia. Me acuerdo que Gutiérrez Vivó, en Monitor, transmitía todos los días la asamblea del Zócalo, cuando el plantón. Y pues así le fue. Les funcionó durante décadas. Sí. Esta desinformación y este control de la información. Ahora ya no les está funcionando. Con López Obrador les dejó de funcionar. De hecho, llegaron a un tal desprestigio, aunado al desprestigio de los partidos del PRI y del PAN, los que habían llevado el poder durante décadas, y ahora ya no les funciona. ¿Por qué no les está funcionando? Estuvo la mañanera de López Obrador, ahora está la mañanera de Claudia Sheinbaum. Y lo que están ustedes haciendo en Infodemia es una manera de enfrentarse a esto, ¿no? Es una herramienta, no del gobierno, en el caso de Infodemia, del Estado mexicano, porque las noticias falsas, a mí ya no me gusta decir noticias falsas, prefiero el concepto de mentira. Mentiras, abiertamente. Exacto, porque tiene una carga moral. ¡Mentira! Sí. Y tiene una carga moral. Claro. Y para las es que además son eso. Exacto. Pero utilizaron el eufemismo de noticia falsa, de fake news, de posverdad. Bueno, posverdad ya es el colmo.
Y entonces, a partir de ese eufemismo, le quitaban esa carga moral, porque yo de chiquito me enseñaron que mentir era malo. Y a quien le preguntes, le enseñaron lo mismo. Claro. ¿Cómo es posible que de adultos ya mentir no sea malo? No es tan malo. Exactamente. No, sigue siendo tan malo que por eso buscan la manera de disfrazarlo. Un eufemismo. Entonces, me parece que Infodemia es una herramienta del Estado mexicano, estamos al servicio del Estado mexicano, pero para combatir estas noticias falsas, sobre todo las narrativas, a ver... narrativas también es un eufemismo, ¿eh? Bueno, sí, también. Porque son mentiras igual. Sí, lo interesante de esto que llamamos narrativas es que se puede apreciar el nado sincronizado, como lo hacen por todas las partes para cerrar la pinza, televisoras, prensa, redes sociales y actores políticos impulsando la misma mentira. Y entonces intentan construir una narrativa que hemos visto ya no les da. ¿Por qué no les da? Pues yo creo que primero porque han perdido credibilidad. Entonces cuando uno ve a cierta persona que miente y miente y miente y hace montajes y transmite falsas detenciones, etcétera, decir tal o cual cosa, uno ya sabe que es que está mintiendo. Segundo, eso que el presidente López Obrador llamó revolución de las conciencias. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha retomado en el hecho de todos los días durante la conferencia. A mí me gusta el concepto que utiliza la presidenta, que es la mañanera del pueblo. Se está relacionando con el pueblo, le está hablando al pueblo y le está rindiendo cuentas todos los días al pueblo de México. Lo que hoy explica que incluso su aprobación sea mayor que el porcentaje que tuvo en la elección. Sí. Entonces, la gente, el pueblo está politizado. Ya revolucionó su conciencia, y entonces en el sentido amplio y político del término conciencia, y entonces ya no le cree a los medios de información. Pero también cuando digo en el sentido amplio del término conciencia, es porque ya tiene conciencia de clase. Y entonces, a partir de esa conciencia de clase, me parece que hay un reconocimiento del yo, del nosotros, una identificación, y ya no encuentran otros de cierto medio de información que se quería parecer igual al pueblo y que por eso les mentía. Oye, pues ya tenemos varios comentarios aquí de los que si nos está viendo alguien. ¡Wow! Hola, qué bueno que mi nos mamá y mi están abuela, viendo. saludos. Verónica Capilla, hola, buenas noches, chamucos. Mario Azamudio, no fue una construcción, sino una falsificación de la realidad. Sí. Pues las dos cosas, ¿no? Porque falsifican una realidad, pero también construyen realidades o construyen mentiras, pues, queriéndolas hacer pasar por realidades. Miguel Elorza, excelente trabajo. Muchas gracias. Susana González te dice. Muchas Elia gracias, Pérez, Susana. Pero ¿por qué no quitar la concesión a Salinas Pliego? Esa es una buena pregunta. Una gran pregunta. Fíjate, yo hablo con personas de la tercera edad por las noches, mi familia, y entonces me pregunta eso, ¿por qué no les quitan la concesión? Digo, pues ya nos dicen, ¿no? Ya dicen que el gobierno es dictador, imagínate quitar una concesión. Sí, entonces, yo creo que debería de hacerse, pero también sé que es una jugada muy complicada. Sí, por ejemplo, acuérdate cuando en Venezuela Hugo Chávez no es que quite una concesión de Caracol, la concesión ya se había terminado y no la renueva. Y el escándalo internacional que se armó, porque todos estos medios son conglomerados también internacionales. Y pues yo creo que la verdad no se las van a quitar. Pero ¿cuál es el peor castigo para las televisoras? Que no los vean. Que no los vean. Yo creo que los siguen viendo, pero ya no les creen. Exacto. O sea, todavía mucha gente los ve, mucho menos que antes. Sí. Pero todavía siguen teniendo un público considerable, pero es muchísimo menos la gente que les cree. Ahora, también ven los programas de entretenimiento, pero ya no tanto las noticias. Entonces, por ahí va cambiando. También creo que es bueno que haya distintas voces en los espectros, pero sí no debería haber mentiras. Pero
también recordemos lo que decía el presidente López Obrador, utilizando a los liberales del 19, ¿no? La prensa se regula con la prensa. Sí, que yo no sé qué tan eficaz sea eso, pero bueno. Ivonne Oropesa, saludos, excelente invitado. Y Manuel Rentor, saludos desde Durango, la tierra donde los medios siguen alineados como siempre. ¿Cómo empezó Infodemia? Pues... ¿Y cuándo? Fue una idea de Genaro Villamil, el SPR, ya. El titular del SPR en 2020, cuando empezamos a ver en la pandemia que empiezan a surgir un montón de desinformación. O sea, hubo gente que se metió a los hospitales a buscar a sus muertos porque decía que les iban a robar el líquido de las rodillas. Sí, y querían sacar a sus familiares ya fallecidos de la morgue, arriesgándose a también contraer COVID-19 cuando todavía no sabíamos nada de la enfermedad. Sí, en la pandemia hubo muchísimas mentiras. Sí. Y si de por sí es muy reprobable, como tú bien dices, es una cuestión ya de ética, ¿no? Sí. Es muy reprobable la mentira, pero en medio de una pandemia es atroz. Sí. ¿Cómo se? Y medios supuestamente profesionales y que deben tener un mínimo de ética, y lo hacían. Sí, y están jugando con la vida de las personas, claro, poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, ahí empieza Infodemia desde sus redes sociales, junio de 2020. De hecho, de ahí el nombre, Infodemia. Exactamente, y pegó el concepto. Y empezamos a armar desmentidos, sacamos en las redes sociales, todavía en cuanto a la publicación básico, un diseño muy básico. Recuerdo que incluso el diseñador a mí me hizo una plantilla en PowerPoint, porque como yo no sé diseñar, nada más para que rellenara y así los íbamos sacando a la hora que fuera. Y poco a poco este proyecto pues fue creciendo, ocupando diversos espacios, porque... ¿Tú estuviste desde el principio? Desde el principio. A mí Genaro me encargó el proyecto, le agradezco muchísimo la confianza, y fuimos creciendo, poco a poco fuimos armando diversas salidas. Hicimos un programa que salía en redes que se llamaba Diálogos de Infodemia, después Debates de Infodemia. Armamos un programa, una serie de 13 capítulos que salió por Canal 14 y otros medios públicos, que fue Infodemia, muy temático sobre diversos momentos en la historia de México, del mundo, y lo hacíamos con Verify de la ONU, que nos mandaba una cápsula, y también con la agencia de noticias argentina, Telam, que ya no existe, Milei la cerró. Entonces, fue un proyecto muy bonito. Por ejemplo, en Debates contra la Infodemia, entrevistamos a Bernarda Barranco, la directora de Telam de ese entonces, porque en Argentina ya habían aplicado Sputnik. Y después llega a México, pero entonces ella nos contó todas las mentiras que habían dicho contra Sputnik en Argentina, que eran las mismas que estaban repitiendo en México. Entonces, digamos, nos vacunó también. Solo le hacían efecto a los rusos. Exactamente, que además nos inoculaban te ponían un chip etcétera. Entonces, todo eso, pues fuimos haciendo alianzas, acuerdos, e Infodemia fue creciendo, ganando terreno, y lo más importante, me parece, credibilidad de las audiencias. Sí, yo me acuerdo todas esas, es que más bien ya ni me acuerdo de tantas mentiras que se dijeron en la pandemia. Todo. Pero las han seguido diciendo, y las decían desde antes y han seguido intentando decirlas. ¿Cómo es más o menos el trabajo que hacen ustedes? ¿Están monitoreando, revisando todos los medios y redes? Es muchísimo trabajo, ¿no? Sí, todo lo hacemos en fuentes abiertas, que son pues programas de televisión, radio es un poco más difícil de monitorear, redes sociales y prensa. Entonces, es un equipo de 3 jóvenes que están desde la mañana hasta la noche monitoreando y empiezan a desmentir, tal. Ahora, en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano tenemos SPR Informa, y que también es un grupo de jóvenes que producen un noticiero todos los días, y que también tienen pues una mesa de redacción que está monitoreando.
Entonces nos nutrimos y hacemos los desmentidos y es 24/7. Pues son poquitos, ¿no? Sí. 3 personas para Sí, tanto sí. y para ver tantos, porque son muchísimos periódicos, las cadenas de televisión y sobre todo las redes sociales, porque Sí. ahí es donde En las redes abundan, sociales hay ¿no? muchísimo. Bueno, ahora ya hay herramientas de escucha. Incluso las propias redes sociales tienen su herramienta en el que le pones un término y ya te va a poner los tweets más destacados. Ahora, hay desinformadores, no sé si son profesionales o no, pero que se dedican a diseminar mentiras. Hay ciertas cuentas que ya tenemos identificadas y que nos sirven de guías. Hay ciertos columnistas que tiro por viaje publican mentiras. Entonces ya más o menos Se les ahorran el trabajo. Sí, ya no sabemos el camino. Y luego crean sitios de internet. Crean sitios de internet. Solo para diseminar mentiras. Exactamente, que los disfrazan de medios, sitios de noticias, de medios de comunicación y diseminan mentiras. Incluso hay unos que tratan de imitar el Universal, pero... bueno, esa es otra cosa. Ligero cambio. Ajá, sí, ese es otro. Porque incluso publican la imagen como si fuera la portada del Universal. Hace poco vimos una de... Sí, con una cosa de criptomonedas, ¿no? Involucrando a Claudia Sheinbaum. A la presidenta promoviendo también no el Universal, sino un sitio apócrifo. Un sitio falso, sí. Que habían detenido a Marcelo Ebrard, esa no y la ese vi. tipo de cosas. Entonces, sí, empiezan a hacer eso. ¿Por qué? Porque estas personas que intentan desinformar toman la imagen gráfica de un medio supuestamente acreditado, que bueno, hemos desmentido al Universal varias veces, y a partir de ahí la gente a veces lo cree. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero leer otras preguntas. Ya se me movieron. Saludos de Durango. Debería de ser una falta administrativa grave difundir mentiras a través de los medios de comunicación, nos dice Irma Cruz. Guillermo Caballero, ¿por qué no sacan las fallas que tuvieron los grandes expertos económicos y sociales diciendo que el dólar iba a estar a 26? Pues sí, se ha hablado mucho de eso. Que nos íbamos a quedar en quiebra y que íbamos a ser Venezuela. Ricardo Hernández... ya nos puso nuestro dedito, muchas gracias, Ricardo. Los ciudadanos deberíamos de colaborar con la sección denunciando noticias falsas. @infodemiamex, ahí pueden mandarnos en todas las redes sociales las noticias que quieran que verifiquemos y las verificamos. @infodemiamex. Y también está el canal de WhatsApp de Infodemia, que es Infodemiamex. En WhatsApp lo buscan en el área de canales y ahí está. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, no se vaya, porque vamos a seguir hablando de otras mentiras. ¡Vámonos! ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a ir? Yo no tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo? Está. Ay, oye, órale. Y roja Chamuco. Mira, Vámonos, mira, ándale, vámonos. apúrate. Ay, está bien, ya, vámonos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos. Café de chamuco. Todo bien. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del chamuco. Oh. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café chamuco.
Seguimos aquí en Estación Averno, estamos platicando sobre la infodemia con Miguel Ángel Elorza. Aquí nos pregunta, bueno, dice Marifer, un gran ejercicio desmentir los inventos. Leslo, trabajo que disfrutamos mucho. Qué gusto escucharles y verles siempre. No entendí eso del trabajo que disfrutamos mucho, pero bueno. Desmentir da placer. Sí, pues sí, claro. Irma Cruz dice, los chamucos no le van a entrar al tema de Renata Turrent. Pues ya le entramos. Está aquí en Chamuco Media, está un video que se hizo ayer o antier, donde se habla sobre el tema. Necesario el tema, gracias Chamucos, dice Isabel Margarita Castillo Pérez. ¿Recuerdas cuáles han sido las mentiras más ridículas o las más indignantes? Porque luego, si no fuera algo tan importante, hasta da risa, ¿no? Ver las cosas que inventan. Todo esto de inventarse sitios apócrifos para diseminar una mentira, hay unas que son muy burdas. Sí, que uno dice, hay unas obvio que no, es falso. y sí da coraje, pues, ¿no? Cuando ves eso, porque luego mucha gente, pues sí, cae. ¿Cuáles han sido? Así que tú recuerdas unas Yo gordas. sí recuerdo una, dijeras tú gorda, una semana previa antes de la elección, es que lo platicábamos un poquito antes de comenzar el programa, de pronto sale una cuenta del secretario de la Defensa Nacional, en ese entonces el general Crescencio Sandoval, casi llamando a un golpe de Estado. No sé si te acuerdas. Sí. Y yo sabía que no era la cuenta del general secretario. Y entonces nosotros salimos a desmentir. Pasaba el tiempo y Sedena no desmentía. ¿Qué pasa? Y después lo que hizo Sedena fue darle un retweet a la cuenta de Infodemia. Pero esa la recuerdo como algo grave. Una semana previo a la elección, una cuenta apócrifa del secretario de la Defensa Nacional llamando un golpe de Estado, a mí me parece peligroso y escandaloso, porque además hubo los que se subieron a decir, el secretario de la Defensa a través de su cuenta de Twitter salió a decir que el ejército... Es gravísimo. Pone en peligro al Estado. De nueva cuenta, las mentiras, la infodemia ponen en peligro al Estado. Entonces esa es la que yo recuerdo. Todo lo que hubo en enero de 2024 contra el expresidente López Obrador de narcopresidente, 3 medios saliendo el mismo día a decir que la DEA estaba investigando o que había investigado a López Obrador porque supuestamente había salido a recibir dinero, que además no cuadraban las fechas porque el supuesto declarante había dicho que en la campaña del 2000, cuando... No dijo en la campaña 2000, decía que cuando era la campaña con Fox. No decía el año, pero decía que con Fox. Y López Obrador con Fox, pues nunca compitieron. No fue a la elección, él estaba para jefe de gobierno, ¿no? Eso también estuvo... O sea, sí compitieron el mismo año y los dos ganaron, sí, pero era por otro cargo. Entre ellos. Entonces, pues todas esas son las que recuerdo. Esa ahora. De narcopresidente, porque hay una variante, unas que no son mentiras, pero que son verdades manipuladas de alguna manera, o medias verdades, y otras que sí son verdad, pero te las presentan dándole una interpretación súper retorcida, ¿no? Por ejemplo, lo de la casa gris que rentaba el hijo de López Obrador. Sí. O sea, pues sí estaba rentando una casa. La estaba rentando, ¿no? Y te lo presentaban como, qué terrible caso de corrupción. Pues el señor estaba rentando una casa, ¿dónde está él? Y que se inventaron todo un conflicto de interés. ¿Cuál era su beneficio? Sí. No, si se lo hubieran regalado, ok, pero la estaba rentando. Sí. Esa es justo ese detalle, este tipo de mentiras a mí me gustan mucho porque son las que mayor reto presentan. En lógica, perdón que me ponga academicista, se llama falacia de conclusión inatinente, y es cuando a partir de premisas verdaderas concluyes algo que no se sigue de esas premisas. Y es el caso de la Casa Blanca. Renta una casa en tal parte de Estados Unidos, de la Casa Gris, perdón, cuesta tanto, sí. Luego entonces es corrupción. Entonces hacen ese salto de una premisa a otra premisa a la conclusión que lógicamente no se sigue. En la facultad lo primero que harían sería reprobarte.
Pero entonces se inventan todo constructo, se inventan toda esta realidad a partir de cositas que sí son ciertas. Sí, lo mismo pasa ahora con este caso de Canal 11. Encontraron a 2 personas que trabajaron en TV Azteca. Conclusión, la directora está entregando Canal 11 a Ricardo Salinas Pliego. Sí, O sea, a partir son así, una serie de... Te digo, hay como que estas 2 opciones. Medias verdades o sí verdades, pero que te las retuercen para tratar de convencerte de otra cosa que no se colige. Dices que es falacia. De conclusión inatinente. Conclusión inatinente. Y es muy padre, por ejemplo, los chicos... Es muy padre, dices. No, en términos académicos, quiero decir, no, pero pues es que uno tiene su deformación profesional. Los chicos que hacen los desmentidos, porque ahí está la metodología que ha desarrollado Infodemia, pero también lo primero que hacen es leer la parte de las falacias del copy. El Irving Copy es el libro que se estudia en lógica, ¿no? Entonces, también poder reconocer eso, porque no solo hay mentiras, sino estas medias verdades, estas falacias. Bueno, la falacia de pregunta compleja es cuando el que está argumentando algo lanza una pregunta, pero en realidad te está lanzando una afirmación, una mentira en forma de pregunta. Y esa de pronto es difícil de localizar y desmentirla, pero hay que señalarla. Y se utiliza muchísimo en medios de información, estos conductores que de pronto lanzan preguntas que terminan siendo acusaciones sin sustento. Sí. Oye, acá hay más, mucha gente ya solo ve estos sitios para carcajearse de las estrumpideces que dicen. Mario Azamudio Vega nos dice. Pero no las vean porque les dan clics. Sí, y eso monetizan es lo malo. Muchos. Eso es lo malo. Sí. Está bien que lo sigan viendo, pero que no les crean, pero tampoco está tan bien que las sigan viendo, porque finalmente, pues, es como dices, clics, el rating, Exacto. Son audiencias, pues, que todavía están ahí. Mucho, por ejemplo, de lo que no es posible desmentir tan fácil es lo que ocurre en fuentes cerradas. El clásico chat de la familia. Las tías panistas en el WhatsApp. Las tías panistas en el WhatsApp, pero también... sí, claro, ahí como entra Infodemia a decir, no mentira. Podemos, no, pero para eso no tiene tías y abuelas, ¿no? Entonces, que también se convierten en monitoristas, pero ahí también se mueve mucha desinformación en los chats cerrados de Facebook y Telegram. Telegram es ya... Sí, muchísimo. Sí. Hay grupos donde mueven mentiras, nada más se dedican a eso. Yo estoy en uno de esos ahí monitoreando, pero tiene miles de... Pero está bien que, por ejemplo, con el detector de mentiras, sacar también esos, ¿no? Que no son, sí, no son de medios, no son de redes. Que los hemos encontrado y ponemos el pantallazo de la mentira que te mandan por WhatsApp o por Telegram. Y por ejemplo, también mucho en WhatsApp los programas del bienestar y para robar a la gente. Sí. Y entonces, pues a las personas adultas mayores les roban su pensión a partir de chats de WhatsApp donde están promoviendo desinformación o se inventan programas que no existen donde le piden los datos a las personas. Incluso por WhatsApp les están pidiendo los números de las tarjetas del Banco del Bienestar y pues le estaban... Eso ya son delitos, ya son fraudes, ya es cosas. Sí, pero a partir de una mentira. Sí. Veamos. Oye, y con la inteligencia artificial se súper complica todo esto, ¿no? Porque entonces ya hay fotos, ya hay videos, audios. Videos con audio, ¿no? Que veíamos de Claudia Sheinbaum invitando a un negocio en Pemex, una cosa así. Sí. Que si tú lo ves con cierto detalle, se nota que no es real. Pero, y además como va avanzando la tecnología, los videos que ves ahorita de inteligencia artificial están muchísimo mejor hechos y son muy, muy creíbles con respecto a los que se hacían hace un año. Sí. O sea, muy pronto se va mejorando eso y ahí sí puedes engañar muchísimo más. Sí, ahora, también nosotros, me parece, de esta Infodemia debemos...
pues enseñar a la gente, por ejemplo, así como ha avanzado la tecnología en la creación de videos con inteligencia artificial, fotografía, etcétera, también ha avanzado la tecnología para detectar videos de inteligencia creados con inteligencia artificial, fotografía, y muchos de estas herramientas son de acceso gratuito. Incluso, por ejemplo, para detectar si una fotografía es creada con inteligencia artificial o si ya salió hace 10 años con una noticia, etcétera, tú te metes a Google, te metes al área de imágenes y nada más arrastras de tu escritorio esa imagen al buscador, y te da... pum, 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 te hace la búsqueda y te dice tanto por ciento de inteligencia artificial, esta imagen ya se había publicado en el 2000 en tal sitio. Sí, o sea, este no es del AIFA, sino del aeropuerto de Tel Aviv. Exactamente, por ejemplo, los videos supuestos del AIFA inundándose, que eran igual de otros aeropuertos de otros países del mundo, así nada más metiéndolos a Google, es como los pudimos desmentir. Pero luego va a ser complicado porque lo metes a Google y qué tal que Google lo detecta de otra mentira. Eso también nos ha entonces ocurrido. Ya no. Y yo creo que una herramienta que es muy eficaz, pero luego se usa poco, es el sentido común. También. ¿No? El menos común de los sentidos. Hay que aprender como que utilizarlo un poco más, la lógica y el sentido común. Yo me acuerdo que en la campaña del 2024, la campaña presidencial, porque luego en redes la mentira luego venía también del lado de la 4T, bueno, del 4T, pero de simpatizantes de la 4T. Sí. Y si de por sí la candidata Xóchitl Gálvez decía una sarta de tonterías, pero luego también mentían. Sí. Yo sí descubrí, y luego me criticaban mucho en redes porque yo decía, oiga, no, Xóchitl Gálvez no dijo esto, ¿no? ¿Por qué estás defendiendo? Pues es que lo que estoy defendiendo es que se diga la verdad, que no se digan mentiras, sea de donde sea. Sí. Y simplemente por aplicar un poco el sentido común te das cuenta, no pudo haber dicho eso, lo sacaron de contexto. Sí. Entonces yo buscaba la entrevista, hubo una entrevista que le hicieron a Madero, a Gustavo Madero, en donde habla mal de Xóchitl Gálvez. Y entonces dije, no puede ser que haya dicho eso, por puro sentido común. Entonces busqué la entrevista y efectivamente la sacaron de contexto. Él estaba diciendo, sí, han dicho de Xóchitl Gálvez que... Y entonces ahí decía las críticas y eso fue lo que retomaban. Sí. Entonces sí hay que decirle a la gente, utilizar el sentido común. Todas esas herramientas, pero también un poco de sentido común. Sí, ¿no? Fíjate que ahí para Infodemia, pues nosotros tuvimos claro desde que echamos a andar esta iniciativa que el compromiso, como dices, era con la verdad, es con la verdad. Entonces también durante la campaña era pues de todas las mentiras de las y los candidatos que de donde fueran, pues. Y por ejemplo, sí detectaron muchas mentiras, por ejemplo, de como todos esta que lados. te digo. Sí. Y un ejercicio que hicimos y que a mí me gustó muchísimo fue en tiempo real los desmentidos de los debates. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los debates en la Ciudad de México, cuando en ese entonces el candidato Taboada sale a decir, y Morena, su primer comentario, y Morena lleva gobernando esta ciudad 20 años. Pon la más difícil, si Morena se fundó hace poquito. Pero también era ir haciendo este ejercicio en tiempo real. Y nos dimos cuenta que las audiencias que estaban viendo los debates estaban siguiendo Infodemia. Ah, mira. Y entonces estaban haciendo ese cruce. Oye, a partir de una fecha que no recuerdo cuál, bueno, sí, fíjate que sí recuerdo. Fue en junio del 2021, ya lo recordé. Empezó en la mañanera de López Obrador ¿Quién es quién en las mentiras? Un jueves, no, miércoles, ¿no? Fue un miércoles. Fue el miércoles 19. No, el miércoles 23. El miércoles 23 de junio. Mira. No, lo recuerdo porque el siguiente viernes murió Helguera. Por eso tengo por eso ahorita lo recordé. Empieza la mañana. No, a lo mejor no fue esa fecha, pero fue por esos días. A mí personalmente no me gustaba mucho cómo se llevó con esta mujer, con Elizabeth Vilchis. Siento que sí, efectivamente, como se le criticó mucho, no era muy articulada, no se leía muy bien, pero
¿Pero ustedes estaban desde el principio participando en esto? Colaborábamos ya cuando había... Porque después, viendo esto un poco, siento que metieron el video de Infodemia, ¿no? Para apoyar. Metíamos, nos invitaron a participar, metíamos el video, era de entrada un formato distinto y también una curaduría distinta, porque los videos que ponía Elizabeth de Infodemia en las mañaneras eran temáticos. Entonces, sobre un tema específico, una narrativa, íbamos poniendo las mentiras más importantes que se decían y las íbamos desmintiendo. En el caso del detector, pues son distintos temas. No hemos presentado ningún video temático hasta ahora. Pero sí nos invitaron a colaborar y el sistema pues colaboró. Que yo creo que cuando entraron los videos de Infodemia ayudó mucho, porque lo hacía mucho más concreto, ¿no? Y conciso. Y a partir de este sexenio, pues ya de plano tú fuiste el encargado, le cambiaron el nombre a la sección, sí. El detector de mentiras. ¿Y cómo preparas el detector de mentiras cada semana? Bueno, a partir de las mentiras que vamos desmintiendo durante toda la semana, hacemos la curaduría, las que tienen mayor impacto, las que a partir de pues distintos juicios consideramos que pueden ser las más graves en el sentido de atentar contra el Estado. Y son las que armamos el video y los miércoles los presentamos, ¿no? Pero el martes es un día largo para nosotros. Pues sí, pero son cosas que estuvieron trabajando toda la semana. Sí, son cosas, o sea, los desmentidos ya los tenemos. Es ir viendo cuáles pueden quedar. Hay veces que hacemos 2 guiones, decidimos hacer uno, hay veces que de los 2 guiones juntamos y jalamos las mentiras. Por ejemplo, últimamente este miércoles no, pero el miércoles pasado y el antepasado sí metimos de los videos de inteligencia artificial de la presidenta, porque ha habido más. La presidenta en una de las mañaneras me comentó que incluso a ella la gente en sus giras le preguntaba, oiga, ¿vi este video? ¿Sí es verdad? Sí. Entonces, cuando a mí me comentó eso la presidenta, pues sí me encendió los focos rojos, ¿no? De, ay, está todo esto, presentémoslo en la Mañanera del Pueblo, no basta con que esté en las redes sociales de... No, la Mañanera, tanto la Mañanera del Observador como ahora la Mañanera del Pueblo, es un espacio muy, muy importante. Sí, y a mí me sorprende mucho que los medios privados no la transmitan. Porque imagínate el rating que tendrían. Pues sí, pero generalmente va contra sus intereses. Pero eso es fue la gran herramienta del sexenio pasado, sí, precisamente para poder enfrentar todas estas campañas de mentiras, de medias verdades y de desinformación, ¿no? Y para la revolución de las conciencias. Sí, fue muy, muy importante. Y sigue siendo importante ahora. Sí. ¿Cuáles son los... ¿Qué te dice Claudia Sheinbaum? ¿Qué cosas te pide o te...? Eso es interesante. El otro día la presidenta comentó justo el miércoles pasado que pues que a nosotros, ella dijo, yo no me meto con Infodemia. Voltea a verme y me dice, o no. Pues, o sea, tú no le consultas nada. Nosotros ustedes preparan hacemos cápsula, la curaduría y la presentamos Ella no sabe que se va a presentar. No, hoy por ejemplo, que en una columna salía Alito Moreno, volteó y se rió, ¿no? Porque pues porque no lo había visto y ya le dio risa. Ha habido otras mañaneras que presentamos el video y cuando ella ve lo que aparece, pues francamente, como dices, hay noticias o hay mentiras que causan risa y pues se sonríe. Pero, pues sí, pero causa mucha risa, pero sí, lo que pero buscan no es de risa. Así es. Ya me perdí aquí con los comentarios. Mucha gente ya solo ve esos sitios para... sí, ya lo leí. Federico Adaya dice: enhorabuena por el programa de Los Chamucos. Felicidades, Miguel Elorza, por el trabajo que estás haciendo sobre la infodemia que estamos viviendo. ¿Cuándo podrías dar una conferencia en la UAMX? Si es el Federico que yo creo, cuando él quiera. Y si no, olvídalo. No, estamos, una de las cosas que
creo que debemos hacer como servidores públicos es justamente ir a las universidades y a todos los lugares donde quieran recibirnos, cuando quieran. Pues sí. Qué gusto ver que están platicando con Miguel Ángel, da gusto escuchar cómo realizan el trabajo, dice Yeximix. Manuel Rentor, da un poco tristeza ver ver un contenido de tan alta calidad con pocos espectadores, hay que compartir. Uy, tenemos pocos espectadores, ni modo. Pero compartan. Exacto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para detectar como usuarios si una noticia es falsa? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podemos detectar una noticia? Según yo, es muy obvio, pero luego no es tan obvio. No, primero, ver si la cabeza de la nota coincide con el contenido. Luego, verificar la fuente. Claro, luego las cabezas de la nota suelen ser muy escandalosos y no se sustenta para nada. Y eso en todos lados, ¿no? Sí, o sea, el Reforma lo hace todo el tiro por viaje. Y la gente se queda con la cabeza, no con el contenido. Entonces siempre, la cabeza tiene relación con el contenido de la nota, sí y no. Segundo, relación puede tener, pero no... Pero que sustenten lo que están diciendo. Exacto. Luego, verificar la fuente. Hay veces que ponen una cabeza y ponen el link, y cuando uno va a ver el link es un sitio de estos inventados, ¿no? Y lo más importante, la duda, casi cartesiana, ¿no? Duda metódica, dice Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, no, es dudo luego existo. Y entonces dudar, pero hasta de la mamá. Y ya ir uno a buscar, y no basta con ver la información en un medio, hay que ver en el otro y contrastar. Por eso cuando hablamos de la revolución de las conciencias también es eso. Ya la gente ya no se queda con lo que le dice un conductor de noticias, un lector de prompter o lectora, sino ya va y busca en un sitio, va y busca en otro, compara qué dijo tal medio de comunicación con otro, etcétera. Hay quienes repiten las mismas mentiras en varios medios, pero pues ya esa es otra cosa, ¿no? Sí, eso de dudar yo creo que es de las más importantes. Decía, ¿no? Si tu mamá te dice que te quiere mucho, consúltalo con otras, por lo menos otras dos fuentes. Contrástalo con otras fuentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una noticia que yo pensé que era falsa. Durante la pandemia, ya cuando empezamos a salir, yo leí que la entrada al Zócalo iba a ser por apellido. Entonces era una de las propuestas que se lanzaron para que la gente empezara a salir. Esto es una locura. ¿Y resultó cierto? Y resultó cierto. Pero entonces yo veo la nota, la mando al grupo de WhatsApp donde está el equipo de Infodem, verifiquemos esto, por favor. Y no, sí es cierto, me empiezan a mandarlas. Digo, ay, pues pero ahí está la duda. Bueno, pues sí. Siempre la duda. Claro. Eso es poco común, pero... Sí. Pero si se te enciende la alerta, es por algo. Sí, a mí eso me pasa. Yo leo una declaración o algo, y aunque vea el video, como lo que te decía de lo de Madero, veo el video, sí está diciendo eso, pero seguramente algo hay ahí. No puede ser que esté diciendo eso. Sí, ¿no? sí. Y sí, claro, ya te pones a investigar. Había también con Xóchitl Gálvez esta famosa frase que en el 2000, cuando apenas empezaba su carrera política, cuando se la jala Fox para su gabinete, hay un video donde ella está diciendo, no, pues si los pobres, los indígenas no quieren que les ayude, ellos quieren seguir siendo pobres, no sé qué. Sí lo dijo, pero estaba citando a una señora que le había dicho eso, y la está criticando por haber dicho eso. Entonces, claro, te agarran ese pedacito, y bueno, lo soltaron. Sí, y en la campaña estuvo bueno, a nosotros, en Chamuco TV, nos siguen acusando de que dijimos que los niños con cáncer son golpistas. Claro. ¿No? La vez que invitaron al doctor Hugo Pérez-Gatell, que se habló precisamente de cómo se utilizan esas cosas, ¿no? Políticamente, no, dijimos, empezó con que dijimos que los papás eran golpistas, ahora que los mismos niños eran golpistas, ¿no? Y mucha gente... Hicimos ese desmentido en Infodemia, de acuerdo, perfecto. Sí. Pobre el doctor, le llovió. Sí, no, pues a nosotros igual. También, sí. Oye, pues vamos ya acercándonos al final. ¿Qué esperas tú que suceda en los próximos años? Pensamos que es una batalla que ya perdieron, pero no. Y es una batalla que se tiene que dar todos los días, por la verdad. Sí.
¿Qué crees tú que va a pasar en el resto del sexenio, ¿no? Estamos empezando el sexenio. ¿Tú cómo has visto que estuviste también en el sexenio anterior y además un momento tan difícil como fue el de la pandemia? ¿Cómo recrudecieron las noticias falsas? ¿Cómo has visto cómo se ha ido desarrollando y ahorita comparándolo con el sexenio anterior, y qué crees que pase? Bueno, a mí me gustaría quedarme sin trabajo. De verdad, no tener que desmentir. No tener que desmentir. Sí, pero no va a ocurrir, por lo menos no en un futuro inmediato. Ahora veo más desesperación en estas personas que han servido de instrumento para diseminar mentiras. Y cada vez son más burdas las mentiras, pero también cada vez son más violentas. En el caso de la presidenta, por ejemplo, no solo diseminan mentiras sobre ella, sino van más allá, con un lenguaje de odio, con misoginia, etc. Yo espero que esto no aumente de nivel, pero lo que sí he estado viendo en términos generales es que el discurso de odio hacia el otros distinto, ha aumentado. Entonces, nuestro trabajo en Infodemia es primero evidenciar que ya hay discursos de odio, intentar que baje. ¿Cómo baja el discurso de odio? Haciendo consciente a la gente. Ahora, por ejemplo, perdón que me ponga como ejemplo, la semana pasada me estuvieron pegando mucho en redes sociales con discursos de odio. Indio, el Juárez de las mentiras. Bueno, ese es un elogio, ¿no? Bueno, no, sí. Porque el de las mentiras no. No, bueno, porque, sí, pero sí. Claro, es un elogio para un oaxaqueño zapoteca. Sí, yo cuando a mí me dijeron eso, yo pues me reí mucho y dije, pues, todos los miércoles cuando yo paso al Salón Tesorería, paso por las habitaciones donde vivió y murió Benito Juárez, ¿no? Para mí de verdad es un elogio. Pero el problema es que hay gente que cree que eso es un insulto. Sí, y hay un ingrediente enorme de racismo y de clasismo de parte de la derecha en todo esto, ¿no? Y sí, como dices, una carga de odio, sí, que además ya antes medio lo disimulaban. No, ya es así abierto. Y muchas de estas mentiras sí, luego están construidas alrededor de esto. exactamente. Porque muchas de esas mentiras van dirigidas hacia los sentimientos básicos de la gente. Buscan, ¿no?, despertar justamente el miedo lo más bajo. Y el odio. Sí. Esos dos son muy utilizados. En pandemia fue mucho el miedo, Sí, totalmente. Sí. No, pero ahora también el miedo y nos van a caer los aranceles porque la presidenta no está haciendo bien su trabajo. Bueno, hoy vimos que no hubo aranceles. ¿No? ¿Y qué pasó con todos los que la semana pasada, hoy en el video? Hoy mismo, hoy sí, leí que Riva Palacio, que creo que es cliente de Infodemia, ¿no? Sí. Porque se atrevió a decir que la verdad es irrelevante. Sí. Diciendo que seguramente iba a estar en el paquete de aranceles y pues no estuvo. Está bien. Y ahora lo del dólar, lo de Venezuela, sí, ese sigue siendo el miedo, pero también el odio. Sí. Y un odio por racismo y por clasismo. Terrible. Exactamente. Terrible. Sí. Y ahora está el ingrediente de la misoginia, como bien dices. Entonces, la sociedad está despertando, se han revolucionado las conciencias, hay conciencia de clase, y algo que también es muy interesante, yo lo platicaba el otro día con Bulmaro, que presenta los viernes Suave Patria, ¿no? Sí. Y es que antes daba pena hablar mixteco, zapoteco, maya. Hoy es un timbre de orgullo, para utilizar los términos del expresidente López Obrador. Cuando algo que daba pena, hoy es un timbre de orgullo, te está hablando de que la sociedad está cambiando y está avanzando. Entonces yo creo que va a ser justamente esta revolución de las conciencias que tiene que ir profundizándose, que tiene que ir avanzando, la que va a terminar con las mentiras. Y yo me voy a quedar sin trabajo entonces. Y no puede uno bajar la guardia. No, porque aunque veamos que sí ha ganado terreno esto, ¿no? Que dices que ahora sea un timbre de orgullo decir eso, y aunque se vea que muchísima más gente ya no les cree, y aunque se vea, por ejemplo, que este gobierno tiene una aceptación tan grande como la que vimos en las encuestas de esta semana. 82% la presidenta. Sí, de todos modos ahí está, y va a haber siempre un sector dispuesto a creer esas mentiras,
sin que pase por el tamiz de la reflexión. Sí. Porque lo que quieren es una mentira que les refuerce el prejuicio que ya tienen. Sí, ¿no? justamente. Pero mira, el otro día me escribió un amigo del grupo de amigos cuando yo vivía en Jalapa. Y entonces me decía, no concuerdo con la 4T. De hecho, soy anti-4T, pero te creo. Es que eso es lo importante. Sí. Porque no es defender, es lo que te decía ¿Sí? de cuando yo denunciaba en la campaña que eso era una mentira, que Xóchitl Gálvez no había hecho. ¿Por qué defiendes eso? No estoy defendiendo a Xóchitl Gálvez, sino pues la verdad, ¿no? Y así en Twitter, cuando veo una mentira por ejemplo, una mentira en contra de Trump, en su primer mandato, yo dije, no, una foto donde salía vestido de Ku Klux Klan, esa foto es falsa, sí. ¿no? Entonces no importa quién es el blanco de esas mentiras, pero hay que denunciar las mentiras. Sí. Sí, como el clásico del filósofo, soy amigo de Sutanito, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Exacto. Pues sí. Pues muchas gracias que te diste tu tiempo para venir acá. No, muy conocedor del tema, Miguel Ángel Elorza, felicidades, dice Andrés Carrasco. ¿Pueden volver a mencionar los sitios para verificar Infodemia? @InfodemiaMex en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en WhatsApp en el canal como InfodemiaMex. Y también está detector de mentiras @infodemia.mx como correo electrónico. Oye, pues Federico Adaya sí es ese. Dice, hola Miguel, sí soy yo, Federico Adaya, que nos conocimos en la UCM en Madrid. Sí. Y que ahora está coordinando un seminario internacional en el que le gustaría mucho que participaras, así es que, pues ya. Con mucho gusto, De modo, Federico, ya te comprometiste. Sí, no, es es doctor en filosofía Federico y como me enseñó, fue una guía en ese intercambio. Ah, pues mira, pues ya te comprometiste. Sí. Pues, escríbeme, Fede. Miguel, muchísimas gracias. No, espero gracias que no sea la última vez, nos vamos a ver después. Estamos a la Realmente orden. La detección de las mentiras es un trabajo fundamental. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues felicidades por este trabajo. Igualmente, por cierto. Y aquí un admirador de toda la vida. Ah, muchas gracias. No vas a decir como luego nos dicen, yo veía tus cartones cuando era niño. Dices, no, bueno, quedamos que íbamos a decir la verdad. Pues sí, ni modo. Muchas gracias a ustedes que nos vieron, aunque hayan sido 2 o 3 personas, no importa. Lo importante, como bien dice Miguel, es la verdad. Esto fue Estación Averno. No olviden de suscribirse, de poner su dedito arriba, de picar en la campanita y de seguirnos viendo aquí en Chamuco Media. Muchas gracias, nos vemos.